para ver si podemos con las primeras diapositivas ir viendo el desarrollo de la lección. Si se queda trabado, me informan. Ahorita estoy en la página número 1, ¿verdad? Que es la carátula, y voy a pasar ahorita a la de los temas que vamos a estar viendo. Así que les pido que me confirmen. Solo vamos a dar la introducción aquí, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar nuestro módulo número 3. Esta unidad es la 1, ¿verdad? Y vamos a empezar a conocer los delitos contra la seguridad del Estado. Oigo que alguien tiene por ahí su micrófono abierto, por favor lo apaga. Sí, Liva, soy yo, no se miran las diapositivas. ¿No se ve la diapositiva? No la está proyectando. No, licenciada. Ok, denme un segundo. ¿Ahora? Ahora sí. Voy a tratar de darle pantalla completa, a ver si nos funciona en esta ocasión la pantalla completa. Me confirman, por favor. ¿Pueden verla? No, Leika. Se vio por unos segundos, pero ya no se ve, Leika. Ya no. Vamos a ver. ¿Ahora? Tampoco, Licenciada. No. Menos. Ok. Sí, definitivamente no funciona en pantalla compartida. Completa. Vamos a ver. Vamos a tratar de hacerla lo más grande para que ustedes la puedan ver bien. Ahí la pueden visualizar bien. Vamos a ver. Sí. ¿Ahí? Sí se Ahorita logra sí. ver. Sí, Bueno. ahí está. Bueno, jóvenes, entonces, como estábamos conversando, tenemos iniciamos ya nuestra unidad número 3, nuestro módulo número 3 con su unidad 1, ¿verdad? Delitos contra la seguridad del Estado. Eso es lo que estaremos atendiendo el día de hoy. Los temas que vamos a estar tratando son la traición, el espionaje, los que comprenden las relaciones exteriores del Estado y delitos de trascendencia internacional, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito sobre la historia, ¿verdad? De cómo fue evolucionando estos delitos contra la seguridad del Estado. Para ello nos vamos a situar y conocer muy bien que históricamente pues la traición y el espionaje ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿verdad? Conforme ha ido cambiando la política de cada una de las épocas históricas del derecho, ¿verdad? Para ello vamos a iniciar con las primeras civilizaciones, ¿verdad? Desde la época de los egipcios, los romanos, la Mesopotamia como tal, ¿verdad? En aquel entonces las primeras regulaciones que existían, ¿verdad? Basados en lo que se regulaba para el tema del tipo de gobierno que se daba en ese entonces, no existía como tal un término de traición, ¿verdad? Pero sí se manejaba como términos de deslealtad y de lealtad, ¿verdad? Estos eran a la monarquía, al tipo de gobierno, que en este caso pues eran reyes, ¿verdad? Y más adelante había hay monarquías que aún persisten todavía, y que esto comprendía el poder de alguna manera traicionar los principios o los lineamientos que establecía el rey ante sus súbditos o ante su consejo de gobierno en su momento, ¿verdad? Para
que pues se rigieran todas estas directrices que el rey o el gobernante en turno daba, ¿verdad? En este caso, pues en aquel entonces había muchas guerras, ¿verdad? Y cualquier tipo de información que se diera era considerado como de alta traición, ¿verdad? Eran enemigos que definitivamente generaban esa pena en su momento de muerte, ¿verdad? De la misma manera, en el antiguo Egipto, ¿verdad? Todo lo que fuera en contra del faraón, que era visto como en su momento como parte de un dios, era considerado como traición, el término traición, el sacrilegio, ¿verdad? Y por lo tanto existían penas en su momento como castigos, torturas y ejecuciones, ¿verdad? Luego lo vamos a encontrar en las siguientes dos épocas, ¿verdad? Del derecho romano y de la Edad Media, en donde el crimen es el delito de traición, ¿verdad? Este era protegido, digamos, o protegía al Estado romano como tal a través de la majestad o el rey que era el que estaba en ese momento, ¿verdad? Lo más común en su momento era traición, ¿verdad? La rebelión y ofensas al emperador como tal. Las características claves, ¿verdad? De esto en su momento era que todas eran en su mayoría de índole política, ¿verdad? Y todas sus sanciones iban siempre enfocadas a la tortura, la pena de muerte, la confiscación de los bienes. Si se recordarán en algunas de las clases anteriores, nosotros vimos también que se hablaba sobre el tema de la confiscación de los bienes como parte de sanciones que eran impuestas en su momento por alguna traición o por el cometer algún tipo de delito como tal, ¿verdad? En la Edad Media, en la época de la Europa feudal, también existía la traición contra el rey, ¿verdad? Los señores feudos, que eran de alguna manera como reyes en los territorios y que tenían a su cargo amplias relaciones políticas y de manejo de muchas relaciones con otros gobiernos, también tenían a manejarse esas alianzas y a romper justamente esos pactos que se hacían, ¿verdad? Porque todos juraban la lealtad a los señores feudos, ¿verdad? Y cualquier traición a esto o romper cualquier juramento que en aquel momento era parte de la palabra que se daba, eran vistos como alta traición, ¿verdad? Aquí lo regulaba el derecho, ¿verdad? Las ordenanzas reales que existían, los decretos que el señor feudal emitía, ¿verdad? Las ejecuciones públicas, muchos de ustedes han visto infinidad de películas en las cuales ustedes ven que los ahorcan, la pena que se infringía de manera más común era la horca de carácter público, ¿verdad? En la plaza eran ahorcados para que todo el mundo lo viera o bien ejecutados a través de la decapitación, ¿verdad? Esos eran algunos de las sanciones que podían ser de carácter público y también a las familias pues les retiraban los bienes como tal, ¿verdad? Confiscación de las tierras y de los bienes que pudieran tener la familia, ¿verdad? Luego nos vamos a la Edad Media, ¿verdad? Y definitivamente la época contemporánea, que es la que tenemos, en donde ya vemos que vamos evolucionando a las monarquías absolutas, que en este caso todavía nosotros vemos en algunos de los países de Europa, que son los modelos en donde más se vio este tipo de gobernanza, ¿verdad? El era una orden que el rey daba, un edicto que el rey daba, pues era una orden estatal, ¿verdad? Y que esto manejaba de alguna manera a través de sus consejos militares, sistemas de inteligencia estatal y de espionaje, ¿verdad?
Ejemplos de eso podemos hablar en España, ¿verdad? Las leyes de las Indias que regulaban la lealtad de la corona en América, ¿verdad? En la época actual, ¿verdad? Los estados modernos, los delitos que hoy conocemos como espionaje, traición y delitos internacionales, que es parte de lo que vamos a conocer más adelante, al final lo que viene a violentar es la soberanía, ¿verdad? La seguridad nacional y esas relaciones diplomáticas y internacionales que el Estado tiene con el resto de los países, ¿verdad? Por eso aquí hago hincapié que es de influencia del derecho internacional como tal, ¿verdad? En Guatemala específicamente, para ir aterrizando ya lo que tiene que ver con nuestra legislación, también nosotros tenemos regulado en nuestro Código Penal, nuestro decreto 1773, los 4 delitos que son parte del estudio de hoy: la traición, el espionaje, las relaciones exteriores y delitos internacionales, ¿verdad? Como lo vimos, haciendo el resumen, ¿verdad? Tenemos desde la época antigua, donde se manejaban reyes, en Roma era un estado, en la Edad Media los señores feudales, en la época moderna nuestra había una monarquía y actualmente es el Estado, ¿verdad? Algunas doctrinas importantes como la de Matadela nos hace claridad en estas épocas y también en estos tipos de Estado o de tipos de características que son base de el derecho que regulaba estos delitos en las diferentes épocas que hemos visto, ¿verdad? Nuestro fundamento legal para poder estudiar estos 4 delitos lo encontramos en el Código Penal, como lo decía, y en el delito de traición lo encontramos regulado desde el 359 hasta el 362, ¿verdad? En el 359 vamos a encontrar todo lo que habla sobre actos contra la independencia y soberanía del Estado. En el 360 habla de la integridad del Estado, la conducta que buscan desmembrar el territorio, ¿verdad? El 361, servicios al enemigo, todo lo que tiene que ver con índole militar, política, económica, con vinculaciones a enemigos extranjeros, y el 362, la conspiración y traición, ¿verdad? El espionaje lo encontramos a partir del 363, toda la parte de espionaje, hasta el 365, ¿verdad? Aquí tenemos el delito de los delitos que comprometen las relaciones internacionales, lo vamos a encontrar regulado en el 366 hasta el 369, ¿verdad? Perdón, 368. En nuestro cuarto delito, que son los de trascendencia internacional, vamos a encontrar algunos otros a partir del 369 hasta el 360, donde vemos que se entra o interviene el derecho internacional. Algunas leyes especiales que son parte de nuestro estudio, vamos a encontrar para el delito de traición, la ley del orden público, que es el decreto 7, ¿verdad? Encontramos, esta regula todos los estados de excepción cuando la seguridad del Estado está en peligro, ¿verdad? Por ejemplo, intentos de golpe de Estado, insurrección, amenazas a la soberanía como tal, ¿verdad? La ley de armas y municiones, nuestro decreto 15/2009, sanciona el uso ilegal de armas con contextos que pueden afectar la seguridad nacional, ¿verdad? Por ejemplo, aquí encontramos todo lo que son y han sido los grupos armados que buscan alterar el orden constitucional, ¿verdad? Tenemos para el delito de espionaje, tenemos la ley contra la delincuencia organizada, nuestro decreto 21/2006, ¿verdad?
Esta regula la interpretación telefónica, vigilancias electrónicas y estructuras criminales, ¿verdad? Esta aplica cuando el espionaje es relacionado por redes organizadas, ¿verdad? Cuando se usa una tecnología avanzada y tiene fines ilícitos y estructurados a través de estas organizaciones delictivas, el poder afectar la soberanía nacional, ¿verdad? También nuestra constitución política lo menciona, ¿verdad? El derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones. La violación de cualquiera de estos puede configurarse como espionaje, ¿verdad? Como tal. El delito los delitos que comprometen las relaciones exteriores lo encontramos con leyes especiales dentro de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Esta es todo lo referente a la protección de las embajadas, de los organismos diplomáticos, consulados, relaciones entre los estados que haya de nuestro país o de otros países dentro de nuestro territorio, ¿verdad? O fuera de nuestro territorio, ¿verdad? Cada embajada o cada cuerpo consular tiene ciertos privilegios y se considera como territorio del país al que representan instalaciones y cualquiera de los funcionarios que son parte de estos cuerpos diplomáticos. Todo esto lo encontramos regulado dentro de esta convención, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar en sus artículos desde el 22, 29, 31 y 37 parte de esa inviolabilidad de el territorio que es la locación como tal de las embajadas y los cuerpos diplomáticos, ¿verdad? Todo lo que está relacionado a esto, ¿verdad? Lo ven ustedes vinculado de alguna manera con los artículos anteriores que yo mencioné de nuestro Código Penal, ¿verdad? En nuestro artículo 29 vemos la inviolabilidad personal del cuerpo diplomático, que era ya aquí aplicando directamente un artículo específico de lo que yo les mencionaba, en donde todos los funcionarios que están dentro de estos organismos o embajadas tienen esa protección, ¿verdad? Para poder tener cierta inmunidad, ¿verdad? Y la extensión de privilegios e inmunidades que le llaman estos tipos de convenios que se tienen con los estados, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, ustedes se acordarán o alguno de ustedes escuchó hace mucho tiempo que un grupo de estudiantes hizo una manifestación. La manifestación se salió fuera de control y estaban en la Embajada de España. Esto generó un incendio y murieron entre los fallecidos guatemaltecos, pero también diplomáticos y funcionarios de España, ¿verdad? Esto por muchos años tuvo una gran relevancia, ¿verdad? Y fue visto como violentar parte de esos tratados de España con el gobierno español, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, ¿verdad? En 1945, también nos habla de principios fundamentales sobre la igualdad de la soberanía de los estados, ¿verdad? Todos los estados son jurídicamente iguales, ¿verdad? Y entonces hace la relación conforme al delito de la traición y cómo esto afecta a la soberanía, ¿verdad? La prohibición del uso de la fuerza, ¿verdad? Contra otro, pues estos son los entes o los mecanismos internacionales que son los encargados de ir regulando esas relaciones y cualquier tipo de conflicto que exista, ¿verdad? Creo que ustedes han escuchado mucho de eso. Pues cuando hay alguna guerra entre países, todos estos mecanismos entran en sesión para poder aplicar las prohibiciones, las intervenciones necesarias para poder mantener la paz y el orden institucional y soberano dentro de cada uno de los países y
también de índole internacional, ¿verdad? Cualquier relación que pueda haber y que se desligue de espionajes y cualquier otro tipo de injerencia extranjera que haya, lo regulan estas cartas o estos organismos que hemos mencionado. También tenemos la Corte Penal Internacional. Aquí se juzgan delitos de trascendencia internacional, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿verdad? Todas las masacres que puedan haber por guerras o por cualquier tipo de desestabilización soberana dentro de los países, es parte de todo lo que el derecho internacional y los delitos internacionales se van aplicando, ¿verdad? Tenemos también la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es a través del instrumento de Palermo, donde regula narcotráfico, trata de personas, redes criminales y delitos de trascendencia internacional. Convención de terrorismo, la seguridad del Estado y delitos internacionales como tal, ¿verdad? Todo lo que les he mencionado anteriormente es importante conocerlo, porque ya sea que ustedes en algún momento puedan tener algún tipo de delito o defender a algún extranjero o estar dentro de algún organismo de estos, es parte de entender los delitos que puedan incurrirse a la hora de generarse, ya sea un delito internacional, un delito de traición, de espionaje, hoy que tenga injerencia internacional, ¿verdad? O extranjera. Los delitos de trascendencia internacional, ¿verdad? Aquí encontramos la ley contra la narcoactividad, en nuestro decreto 4892 del Congreso de la República. Y aquí encontramos algunos artículos específicos, ¿verdad? Que regulan desde el 35 hasta el 39 el tráfico, el comercio, la fabricación, la siembra, cultivo y financiamiento de cualquier tipo de drogas o bien comercializar cualquiera de estas, ¿verdad? La vinculación con nuestro delito o los delitos de trascendencia internacional, porque se da porque opera entre los países, ¿verdad? Utiliza las rutas internacionales e involucra crímenes organizados transnacionales, ¿verdad? Esto, Guatemala es uno de los países que es parte de ese corredor de estas rutas internacionales de tráfico de drogas, trata de personas y de el resto de crímenes que son parte de estas redes de delincuencia, ¿verdad? Como lo vimos, este está fundamentado en nuestro artículo 370 también del Código Penal, ¿verdad? De ahí te encontramos la ley contra la violencia sexual y la explotación de trata de personas, se vincula mucho con lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Y aquí también encontramos todos los artículos que en su momento hablan referente a la explotación y la trata de personas, ¿verdad? La vinculación con los delitos de trascendencia, pues esto implica el traslado entre países de ya sea de tráfico de mujeres, niños, órganos, redes internacionales que se dedican a esto, ¿verdad? Y la violación, por ende, que está totalmente implícito de los derechos humanos, ¿verdad? Aquí los convenios y los tratados que les he mencionado anteriormente, así como las instancias de índole internacional como la ONU, son las que intervienen y generan la protección a estas personas que son parte de estos delitos, ¿verdad? La ley contra la delincuencia organizada, el decreto 21/2006, tiene en los artículos clave para poder ver y estudiar la definición de los grupos delictivos organizados, ¿verdad? La asociación ilícita, métodos especiales de investigación y la colaboración eficaz en donde se coopera con la justicia, ya sea entre países, ¿verdad? O de índole transnacional, ¿verdad?
Esto, como lo hablábamos anteriormente, vuelvo a recalcar, delitos como narcotráfico, trata de personas, redes criminales, que son parte de esta configuración del delito que estamos viendo. Ya como para entrar en materia de cada uno de nuestros delitos, podemos decir que la traición son todos aquellos actos que son realizados por ciudadanos residentes que atentan contra la integridad, independencia o soberanía del Estado, ¿verdad? En donde pues van a estar trabajando, favoreciendo a potencias o países extranjeros, ¿verdad? Según nuestro jurista Matabella, esto implica una violación grave al deber de fidelidad al Estado. Como guatemaltecos, esa lealtad hacia el país, ¿verdad? Al no traficar ningún tipo de información que pueda traicionar al Estado, es del deber de fidelidad al Estado. Aquí lo encontramos artículos a partir del 359 al 362 y hablábamos también que dentro de lo que va tipificando estos artículos nos habla de atentar contra la independencia del Estado, ¿verdad? Y el servir a extranjeros como tal. Algunos elementos importantes, nuestro sujeto activo siempre va a ser el guatemalteco como tal, y la conducta es el que colabora, favorece al enemigo del Estado. El bien jurídico que vamos a titulado aquí es la seguridad exterior e interior del Estado. Algunos verbos rectores como tal está el atentar, servir, tomar, ayudar, auxiliar y conspirar para cometer la traición. Un caso que puedo darles como un ejemplo es la fuga de los 20 pandilleros que hubo hace unos meses, ustedes se recordarán. Pues esto podemos tipificarlo como una traición, ¿verdad? A lo interno, los funcionarios que tenían que resguardar esa soberanía y resguardar la seguridad de las disposiciones que que las sanciones que se habían emitido contra estos delincuentes, pues se cumplieran. Esto violentó, digamos, esa integridad y esa soberanía de la ciudadanía, en donde incluso hasta el gobierno de Estados Unidos emitió comunicados en donde esto lo veía como haber liberado a un grupo de terroristas, ¿verdad? Entonces, esto es parte de algunos aspectos que conforman el delito de traición. Algunos casos que podemos mencionar es como la colaboración con fuerzas extranjeras ante un conflicto armado interno, ¿verdad? Personas que facilitaron información estratégica en perjuicio de la ciudadanía de Guatemala. Todo esto, pues, durante el conflicto armado fue parte de lo que se estuvo manejando. Actualmente Guatemala tiene muchos años de no tener un conflicto armado interno, aunque pese a eso no descartamos que existan todas estas redes estructuradas de delincuencia organizada dentro del país, pero pues estos casos específicos de traición al Estado, de información que se brinda a extranjeros en perjuicio del Estado, se da más en casos específicos cuando hay conflicto armado interno, ¿verdad? Actualmente la Constitución también pues defiende esa soberanía, ¿verdad? Otro caso importante son los intentos de desestabilización con apoyo extranjero, ¿verdad? En algunos casos hemos tenido apoyo de algunas entidades de otros gobiernos que apoyan para que queden ciertas autoridades
que pueden facilitar o facilitarles a ellos de alguna manera algún tipo de negociación para intervenir dentro del Estado o la soberanía del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y que buscan entonces, por ende, el apoyo internacional para esa orden constitucional de Guatemala, ¿verdad? Nuestro segundo delito es el espionaje. Y pues consiste en revelar, divulgar, obtener cualquier información confidencial del Estado, especialmente en materia militar, política o estratégica, sin que ésta haya sido autorizada, ¿verdad? Pues nuestra doctrina es clara, lo ve como forma específica de traición, ¿verdad? A nuestra soberanía, a nuestro Estado como tal, y pues definitivamente es tipificado como el delito de espionaje, ¿verdad? Los elementos que podemos mencionar aquí, ¿verdad? Obtención ilícita de información. Bueno, esto es, por ejemplo, hace un tiempo una denuncia de hallazgos de micrófonos de espionaje en oficinas gubernamentales, en algunas instancias que manejan información de Estado importante, había micrófonos y estos fueron detectados, ¿verdad? Con el fin de obtener información. A otro elemento importante es la intención de beneficiar a terceros que perjudican al Estado de Guatemala, ¿verdad? Y dar información clasificada. Nuestros verbos rectores dentro de espionaje es atentar, ofender, ultrajar y violar, ¿verdad? Y violar, hablamos en cuanto a inmunidades diplomáticas, ¿verdad? Ofender a diplomáticos como tal, atentar contra jefes de Estado extranjeros o internos también, ¿verdad? Casos que podemos mencionar, la filtración de información militar estratégica, ¿verdad? Que el Ministerio de Defensa tenga información clasificada y esta tanto en documentos, ¿verdad? Sea entregada a cualquiera de los gobiernos que quieran intervenir para poderse beneficiar de los pasos o rutas fronterizas que tenemos, podría en algún momento vender esta información a este tipo de grupos interesados para poder generar los ilícitos como tal, ¿verdad? El espionaje político, ¿verdad? Entre las relaciones diplomáticas, funcionarios de las cancillerías que tienen información confidencial de Estado, que el Estado de Guatemala les traslada a ellos en sus diferentes sedes, y que estos a su vez no mantengan la información confidencial y sea dada a funcionarios extranjeros, ¿verdad? Esto, pues luego de compartir la información, de difundir esos mensajes, ¿verdad? Afectan las relaciones internacionales como tal, ¿verdad? Los delitos que comparten, nuestro tercer delito, que son los que comparten las relaciones exteriores del Estado, esos nos afectan directamente. Perdón. ¿Sí? Antes de que cambie el tema, solo quiero preguntarle si hay algún caso de estos que acabamos de ver en la diapositiva anterior que haya sucedido y que haya sido así como muy sonado en Guatemala. Casos de espionaje. No tengo específico algún ejemplo, pero sí, como para darles algunas ideas, por ejemplo, cuando la CICIG estuvo operando en Guatemala, ¿verdad? Era de interés aquí a lo interno que se pudiera retirar esta instancia, ¿verdad? Y eso, pues, al filtrar cierta información, empezaron a generar los anticuerpos que era necesario para poder ir desgastando esta instancia que venía, en teoría, era de índole internacional y que en su momento cumplía un papel de intervención a nivel interno del país, ¿verdad?
Como les digo, exactamente no les puedo dar, pero recuerdo mucho este caso, ¿verdad? Hasta el punto de ir debilitando tanto la estructura que pues a lo interno fue necesario sacarlo, ¿verdad? Son decisiones de Estado, ¿verdad? De manejo de información, de filtración de información, que como ciudadanos comunes y corrientes no terminaríamos de entender, pero son espionajes o manejo de información de índole política que afecta las relaciones y las plataformas de coerción o de trabajo en cuanto a temas políticos a nivel interno, ¿verdad? Más o menos por ahí, prometo por ahí poner algún caso más específico en esto para que ya les quede en la presentación. Vamos a ver los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado, ¿verdad? Como les hablaba, esto afecta directamente la política exterior, ¿verdad? Todas las relaciones diplomáticas o compromisos que pueda tener el Estado de Guatemala con otros, ¿verdad? Como lo vimos al inicio con todas las leyes que se van aplicando, convenios, esto se regula en el Código Penal y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, ¿verdad? Aquí es algunas conductas o ejemplos, el que podamos violar la inmunidad de diplomáticos, provocar conflictos internacionales y ofender a representantes diplomáticos, ¿verdad? Nuestros verbos rectores dentro de este delito es atentar contra los jefes de Estado extranjeros, ofender a diplomáticos, ultrajar símbolos o representantes extranjeros y violar inmunidades diplomáticas. Como lo hablé también, es el ataque a algunas sedes. Les mencionaba el caso de la Embajada de España aquí en Guatemala, manifestaciones que dañan las embajadas o cualquier tipo consular, y eso también es parte de estos delitos. Retención ilegal de diplomáticos, secuestros que han sido retenidos, agredidos, entonces todo esto es parte de ese derecho internacional público que se regula, ¿verdad? Nuestro cuarto delito y nuestro último delito son los de trascendencia internacional. Afectan la comunidad internacional como tal, ¿verdad? También lo mencionábamos al inicio, todo lo que tiene que ver con terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Si se dan cuenta, nuestros 4 delitos están de alguna manera todos correlacionados, ¿verdad? Todos lo tratan desde diferentes enfoques, desde la parte nacional como tal, la parte internacional, en donde ya intervienen otras naciones, ¿verdad? La parte de la política de Estado y la parte de política internacional es parte de lo que nosotros vemos muy relacionado dentro de estos 4 delitos, ¿verdad? Algunas características importantes es el impacto global que pueden tener, ¿verdad? Cómo la cooperación internacional interviene dentro de los países para atender y la jurisdicción compartida que pueden tener estos a la hora de determinarse los delitos, ¿verdad? Algunos verbos rectores principales dentro de todos estos, estos delitos que hemos mencionado, principalmente todo lo que viene en narcoactividad, es transportar, tráfico, traficar, comerciar, almacenar, financiar. En la trata de personas, captar, transportar, trasladar, acoger, recibir, explotar. Todos estos los miramos dentro de los diferentes códigos que y artículos que hemos estado mencionando, ¿verdad? La trata de personas habla aquí también sobre acoger, ¿verdad? Muchas organizaciones internacionales se dedican a rescatar a estas personas como parte de toda esta red de criminales, pues también encontramos ahí algunos de estos verbos rectores, ¿verdad?
La delincuencia organizada es organizar, asociar, integrar, dirigir y colaborar con estos mecanismos de delincuencia, ¿verdad? Algunos casos de narcotráfico, pues Guatemala, como lo mencioné, es una ruta de tránsito de drogas, ¿verdad? Escuchamos en algunas épocas específicas del año que han sido confiscadas ciertas toneladas de droga, ¿verdad? Incluso trata de personas, porque Guatemala cumple un papel de esa ruta de tránsito, ¿verdad? E incluso el gobierno de los Estados Unidos hace un par de años hizo un convenio en donde los 3 países de la zona del Trifinio, Guatemala, El Salvador y Honduras, tenían que cumplir un papel importante dentro de este tratado con Estados Unidos para reducir ese trasiego de drogas y esa ruta de trata de personas, ¿verdad? Y otros mecanismos delictivos que harían, ¿verdad? Eso es parte de esos tratados internacionales que nuestros estados manejan con otros países para poder hacer o contener este tipo de rutas o de delitos que intervienen, ¿verdad? Aquí les hice yo un cuadro sinóptico donde encontramos, porque si se dan cuenta, describimos los delitos, los verbos rectores que teníamos, los elementos fundamentales que intervienen dentro de este tipo de delitos. Sin embargo, no vimos cuáles son algunas conductas que son importantes entenderlas y las sanciones en cuanto a años de prisión si estos delitos de alguna manera fueran o estuvieran dentro de alguno de los casos que ustedes tuvieran que manejar como abogados, ¿verdad? Aquí encontramos, también les va a quedar aquí como el artículo, el código o la ley que va a intervenir y la conducta como tal, que son las que intervienen en el delito específico, ¿verdad? Si vemos en el caso de traición, algunas de las cosas que encontramos es ir contra la soberanía, la integridad del territorio del Estado Nacional, ¿verdad? Es prestar al enemigo los servicios, ¿verdad? Y conspirar con traición para el Estado, ¿verdad? Las multas pueden ir de 5 a 10 o de 10 hasta 20 años de prisión en este caso, ¿verdad? En el caso de espionaje, encontramos regulado, ¿verdad? Todos, si se dan cuenta en el anterior y en este, en nuestro Código Penal, esa conducta como tal, ¿verdad? En donde en el espionaje es obtener información, entregar, revelar esos secretos de Estado y poner esa exposición culposa de la información de índole secreta del Estado a disposición de extranjeros, ¿verdad? Algunas de las sanciones que podemos encontrar van desde 1 a 5, de 3 a 10 o de 5 a 15 años de prisión, ¿verdad? En el caso del delito de las relaciones que tienen que ver con trascendencia internacional, ¿verdad? Entre eso encontramos todo lo que vimos de narcoactividad, trata de personas. Aquí pues hablamos de rutas, hablamos de tráfico, comercio, fabricación ilícita, financiamiento a estos grupos delictivos, y lo que vamos a encontrar aquí en este caso, las penas pueden ser variables y en algunos casos las enmarcan en delitos desde 8 a 15 o a 18 años o bien de 10 a 12 hasta 20 años de prisión, ¿verdad? La trata, delincuencia organizada, también encontramos aquí que pueden ir desde 6 hasta 10 o 12 años de prisión, ¿verdad? Aquí encontramos ese resumen que es parte de los delitos que nosotros vimos, ¿verdad?
Para hacer un resumen más general, dentro de todos nuestros delitos podemos encontrar todos estos elementos y conductas, así como nuestros sujetos activos, que son parte de los 4 delitos que hemos visto. En todos encontramos verbos rectores como de conducta, de organización, que son parte de lo que altera esa soberanía, que es nuestro bien jurídico tutelado, ¿verdad? La soberanía del Estado, la integridad social de los ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Eso es parte de nuestros 4 delitos que el día de hoy estamos viendo. Con esto, jóvenes, estoy terminando la clase del día de hoy. No sé si alguno tiene algún comentario o algo respecto a los 4 delitos que vimos. Más que todo esto, pues como lo mencionaba, tiene que ver a todos los funcionarios que están directamente ligados, ya sea dentro de estos mecanismos que conversábamos, directamente con presidencia, delitos que están vinculados directamente con tipo militares, ¿verdad? Secretos de Estado militar que son los que se manejan y lo que nosotros más manejamos. De índole diplomática, todo el tema de relaciones exteriores, ya sea embajadores, delegados militares o agregados militares que intervienen en, sería parte de algunos perfiles de funcionarios que pueden en su momento como abogados o especialistas en relaciones internacionales ver parte de estos delitos que intervienen en. O bien, algunas demandas de Estado que puedan haber porque se considere que el Estado de Guatemala ha sido violentado o defenderse por alguna denuncia que pueda haber sido presentada por algún país en donde se esté violentando esa soberanía. Ahí es donde intervendrían todos estos artículos que hemos visto en los diferentes instrumentos legales el día de hoy, ¿verdad? Con esto, jóvenes, yo cierro. Si no hay ninguna duda, dígame. Disculpe, el bien jurídico tutelado de los delitos contra la seguridad del Estado. Hablamos en general, no hablamos de uno en específico. Si se da cuenta, es la soberanía del Estado como tal, ese es el general. La integridad social o